Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachate Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gauravaktarinda Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanavyo Vaishnavavyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, todas las gracias y la Prabhupada. Mis reverencias para todos. Bueno, yo nací en la ciudad de Santiago de Chile. Bueno, vengo de una familia medianamente cristiana por parte de madre. Mi abuela iba a la iglesia constantemente los domingos. Así que tuve una formación como de cristiano, ¿no? Fui en mi infancia, desde los 4 años, 5 años, hasta los 12, fui a un colegio que se llamaba Santa Cruz. Eso es, bueno, Santiago, y ahí era un colegio de monjas. Entonces tuve una formación religiosa normal también. Bueno, después me cambié a un colegio laico, donde, bueno, era un colegio más artístico, el Francisco de Miranda, y en ese colegio, bueno, yo desarrollé, digamos, una propensión a estar leyendo filosofía, ¿no? Filosofía materialista de los filósofos que se conocen, ¿no? Como, no sé, Nietzsche. También leía un poco de los poetas así, Rimbaud y todo eso, ¿no? Era como el contexto un poco bohemio de nuestra generación, ¿no? Me acuerdo que cuando tenía 11 años, bueno, yo tengo 2 hermanos, el del medio, yo soy el más pequeño, y el del medio, que bueno, él se dedicaba a la música. Él tenía una banda de hardcore, y en esa época, en esa subcultura de los hardcore, de los punks, iban al templo de los Hare Krishna porque muchos de ellos eran veganos. Entonces yo lo fui en ese entonces se llamaba tocatas, las tocatas, ¿no? Que eran pequeños conciertos, ¿no? De 80 personas, ¿no? Y fuimos al restaurante Hare Krishna, ¿no? En realidad era el templo. No vimos ninguna clase, nada, simplemente fuimos a comer un día domingo, ¿no? A la hora de almuerzo. Y a mí me llamó mucho la atención un postre que tenían. Yo me sorprendí de la variedad de preparaciones, ¿no? Me pareció bastante curioso. Y me supo muy rico, además, ¿no? Entonces, en esa oportunidad simplemente fui esa vez, y ya pasó después mucho tiempo hasta que salí del colegio. Me dediqué a la música. Yo soy de profesión violinista. Estudié en el conservatorio de la Universidad Mayor en Santiago, con un profesor que, bueno, es devoto, y yo lo conocí en el 2010, no siendo devoto. O sea, él empezó a hacerse devoto cuando yo lo conocí. El 2010, él creo que tenía conocía a los Hare Krishna, ¿no? Pero ya el siguiente año, el 2011, él me dijo, dejé la carne y bueno, ahí estoy adquiriendo un proceso bastante interesante. Y empezamos a platicar de conciencia de Krishna, ¿no? Bueno, yo empecé con el violín en el colegio de monjas, en el Santa Cruz. Ahí había un profesor de música que tenía talleres de distintos instrumentos. Y uno de esos instrumentos era el violín. Y simplemente lo sacó en clase, ¿no? Como sacaba distintas flautas, sacaba clarinete, flauta traversa, las otras flauta dulce, flauta bajo, etc. Y de repente sacó el violín, y a mí me llamó mucho la atención físicamente. Y cuando lo iba sacando, también él tenía una grabación que sacaba el instrumento y uno podía escuchar cómo sonaba. Y a mí me gustó el aspecto físico del violín,
y también cómo sonaba el violín. Entonces luego me dediqué a eso, ¿no? Empecé a los 9 años, después hubo un tiempo que lo dejé un tiempo de lado y ya lo retomé a los 17 años, en mi último año de colegiatura. Con profesores particulares, ya a los 20 años me dediqué de lleno al conservatorio. Y bueno, eso es el 2010 donde ingresé a la universidad. Y en el 2011, como les decía, mi profesor me contó que había dejado la carne y que era un proceso que él había adquirido de espiritual, ¿no? De elevar nuestra conciencia. Y empezamos a hablar, ¿no? Yo realmente nunca negué la existencia de un Dios o algo así, pero yo no tenía una fe bien, digamos, dirigida, no tenía acercamiento filosófico, pero sí un poco de misticismo, ¿no? A mí me gustaba eso, las energías, ¿no? La música, las vibraciones, ¿no? Algo que tenga que ver con, no solamente con la materia, sino que siempre tuve la impresión de que había algo más, ¿no? Hasta que llega esta filosofía y empezábamos a conversar con mi profesor, ¿no? Él me iba relatando, de repente me decía, hoy día es Nisringa Chaturdasi, y yo decía, bueno, ¿qué es eso? No, que Dios tiene también sus distintas formas, como la de una bestia, león. Y yo decía, qué interesante que Dios tenga muchas formas y que sea la de un hombre bestia, ¿no? Entonces, eso no causó en mí un rechazo, todo lo contrario. Dije que maravilloso que Dios tenga esa forma, ¿no? Porque en Occidente se tiene Dios Padre, ¿no? Pero no Dios bestia, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante y el nombre también me parecía muy atractivo, el sánscrito, cómo sonaba. Y ya pasó tiempo, bueno, cada uno en sus cosas, ¿no? Yo estaba estudiando violín con la orquesta, ¿no? Con algunos proyectos, trabajos, con la vida de uno, ¿no? Pero sí me interesaba mucho los conceptos filosóficos como el karma, la reencarnación, ¿no? Esta de la cosmología de los Hare Krishna, que era muy interesante, que como son millones y millones y millones, innumerables universos, y eso en el mundo material, pero también viene todo esto del mundo espiritual. Yo decía, mundo espiritual, qué interesante, ¿no? Como lo plantean los Hare Krishna. Y bueno, en mi generación también se tenía un concepto de los Hare Krishna, que eran los monjes que salían a tocar a la calle y que daban buena comida, ¿no? Eso era culturalmente se veían así, que eran gente muy, muy agradable y que repartía comida y que cantaba en las calles y que un poco se veían un poco locos, ¿no? Fuera del margen social, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho porque mi profesor me supo predicar bastante bien, que todo tiene una fuente, ¿no? Todo tiene un concepto primero, ¿no? Cómo se crea el sonido en el universo, ¿no? Que Krishna es supremamente atractivo y que también es flautista, ¿no? Eso también me llamaba mucho la atención, que estaba ahí con una vaquita, ¿no? Pastando, tocando la flauta, y todo el universo, ¿no? Como el ente divino, ¿no? Era el mejor tocador o sea, siempre hay un excelente en el grupo de amigos, siempre hay uno que toca el mejor, ¿no? Y después uno sale a otro sector y siempre hay uno que es el mejor. Y él me explicaba, claro, el mejor de todos los universos, de todo el mundo, de todos los músicos que existen es Krishna, ¿no? Eso me llamaba mucho la atención. Entonces, ya después de harto tiempo, yo lo veía como simplemente no como un estilo de vida, sino que como una filosofía muy interesante, la verdad. Pero como hubieron sucesos en mi vida que fueron un poco complicados, yo sí estaba buscando, no sé si era trascendencia, en realidad estaba buscando paz, cariño, afecto, eso estaba buscando. Que fuera un lugar donde donde no hayan cuestionamientos, donde no haya
prejuicios, ¿no? Eso me interesaba mucho, que yo en el fondo de mi corazón siempre tuve la esperanza de encontrar un lugar así. Y yo le compartía esto a mi profesor, ¿no? Donde no haya competencia, donde no haya gente destructiva, ¿no? Y él me decía, sí existe ese mundo, es el mundo espiritual, pero para llegar a él hay que adquirir un proceso. Yo decía, qué interesante, ¿no? Cómo uno puede llegar a expandir su conciencia a tal punto que uno pueda liberarse de todos esos problemas. Y bueno, cada vez más se fue tornando la carrera más difícil, los trabajos más difíciles, la competencia más difícil, y eso me fue empujando poco a poco a buscar también otras respuestas por qué yo no avanzaba como yo quería, ¿no? Entonces adquirí, ya el 2018, mi profesor siempre me decía, porque él ya estaba iniciado, ya había dejado de algunas digamos, se había separado de cierta gente y todo. ¿Qué nombre le pusieron y quién era el maestro espiritual? ¿Quién era el gurú de su? ¿Qué nombre le pusieron? El nombre de mi profesor es Devarshi Narada, así es el nombre espiritual, y su maestro es Bhakti Gauravani Swami, un Maharaj, un maestro espiritual que es alemán, pero vivió mucho tiempo en España, y él estaba él ha ido muchas veces a Chile a predicar, ¿no? Y Argentina, Chile. Bueno, y lo que pasó en todas esas conversaciones, nosotros, o sea, yo estudiaba violín y también iba leyendo los libros, ¿no? Él me iba prestando libros, yo después le hacía preguntas, ¿no? Y ya la clase se empezó a tornar diferente, ¿no? Como todas las clases. Ya yo llegaba, a veces tenía mucho que hacer y no alcanzaba a estudiar todo lo que tenía que estudiar, y bueno, me decía, bueno, si no va a tocar violín, por último hablemos de Krishna, ¿no? Y me acuerdo que pasábamos fácilmente, después se terminaba la clase y pasábamos a conversar, ¿no? Conversar de Krishna. Y había otro compañero mío que sí, también él también fue al templo, comió, tenía sus libros y todo, pero creo que no se dedicó después mucho. Pero sí, él hablaba de Krishna y también se hizo vegetariano y todo. Él está en Chile, no volví a hablar con él, pero sí sabía que había dejado la carne, ¿no? Entonces muy, muy hábil mi profesor de predicarle a los alumnos. Después de años yo comprendí que eso hay que hacer, ¿no? Predicar. Y bueno, fue interesante porque yo iba leyendo los libros, entonces íbamos conversando en la clase de los libros de Prabhupada. Y él me instauró, ¿no?, el concepto del guru parampara, ¿no?, de que siempre uno tiene que ir a donde un maestro espiritual, donde una referencia, ¿no?, una referencia autorizada por el parampara, ¿no? Los gurus el acharya prominente es Prabhupada, nosotros leemos a Prabhupada y a sus discípulos, ¿no?, a los gurus que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces yo, después de cierto tiempo, después de un año de práctica, sentí que yo quería un maestro espiritual. Después, el 2018 yo empecé con 16 rondas, con los principios, ¿no? Dejé la carne y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces empecé a través de la tarea que teníamos en la clase, no solamente estudiar violín y música, sino que también leer el Bhagavad Gita y los otros libros, ¿no? Ya después de tiempo, claro, a mí me pareció, me dieron muchas ganas de adquirir un maestro espiritual. Y le pregunté a mi profesor cómo uno elige a un maestro espiritual. Y él me dijo, bueno, a través de internet. Y yo dije, wow, o sea, no hay que ni siquiera moverse, ¿no? O sea, hay que solamente ingresar a YouTube y ahí buscar al maestro espiritual que te gusta y a uno lo escoge, supongo, no sé.
entonces ingresé a la página de ISKCON Chile por Instagram y por Facebook para ver cuáles eran los gurús que habían ido al templo de Santiago de Chile. Y ahí, bueno, vi a los gurús que estaban y empecé a ver las clases de ellos. Y en las clases de ellos me interesaron y fui anotando las clases. Y en ese entonces, en el 2019, en Chile en el segundo semestre, hubo una revuelta estudiantil. Entonces ya no íbamos tanto al conservatorio, ya había toque de queda, estaba un ambiente bastante político muy fuerte. Por lo tanto, había más opción para poner a prueba, ¿no?, la filosofía, que esto pasa por algo, ¿no?, que son concepciones erróneas que nosotros tenemos de nosotros mismos, que nos identificamos con cosas que finalmente no nos llevan a una plena satisfacción, ¿no? Entonces, la filosofía, sí, yo comprobaba que todo lo que estaba viviendo en mi entorno, la única salida que era conciencia de Krishna. Los problemas tanto individuales como sociales, colectivos. Entonces me parecía muy interesante que cada pregunta que yo tenía o cada análisis que yo hacía socialmente, en conciencia de Krishna encontraba una respuesta totalmente satisfactoria. Entonces ya 2020 en Chile, bueno, en el mundo está la pandemia, y en la pandemia, bueno, yo tuve la oportunidad estaba justo terminando mis estudios y tenía una oportunidad muy grande de cantar las rondas, ¿no? Ahí no podíamos salir, entonces leí bastante y vi muchos videos sobre los gurús, ¿no? Y bueno, me inspiró mucho Maharaj, Guru Prasad Swami Maharaj. Empecé a ver sus clases y yo quise conocerlo. Y busqué a los devotos que conocía en el templo y pregunté si es que había algún discípulo para yo también conocer sobre los gurús, porque le preguntaba a los discípulos de diferentes maestros qué tal su maestro espiritual, ¿no? Entonces yo busqué y me encontré con un devoto que me pasó el contacto de Prabhu Aravinda, y yo me contacté con él, se presentó, yo me presenté, yo me presenté primero, obviamente, y me dijo que él tenía cursos y yo fui participando de los cursos que él tenía, y me interesó muchísimo. Ya ahí son el 2021 y ya el 2022 Prabhu Aravinda me invitó a vivir a México, al ashram. Yo ya estaba terminando los estudios, el 2021 fue el último año que estudié, y me dijo, bueno, que sería bueno que si tengo la opción de vivir en el templo, que viviera un tiempo en el ashram, ¿no? Y en el templo de Chile estaba una situación que era un poco extrema, porque bueno, la pandemia devastó muchas cosas a nivel social, ¿no?, a nivel digamos de congregación. Entonces había muy poca gente en el templo y que iba al templo por temas de trabajo y todo. Fue un periodo muy difícil para el templo. Ahora está mucho mejor. Ya no iban los gurús, ya no habían programas, entonces me tocó estar ahí con otro devoto más, que era el Puyari de ahí de Chile, Govinda Damodar. Yo viví con él, entonces estábamos prácticamente solos. Obviamente iban devotos de vez en cuando, pero no había mucha actividad. Y lo que pasó es que yo claro, viví del 1 de noviembre del 2021, si no me equivoco, al 1 de marzo del 2022. Sí, ahora me acuerdo. Sí, fueron de 4 a 5 meses. Y en eso me gustó mucho la filosofía, practicaba violín, tenía que dar algunas clases, entonces combinaba con el trabajo, ¿no? El término de los estudios,
y la práctica espiritual, ¿no?